Bueno, habíamos visto recién que la definición de energía cinética era K igual a un medio de mv cuadrado. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Si nosotros recordamos que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética, entonces la energía cinética tiene, por el teorema trabajo-energía, las mismas unidades en el sistema internacional que el trabajo total. Veamos un poquito. Siendo el trabajo fuerza por distancia, la fuerza en el sistema internacional se mide en Newton, o sea, su unidad es en Newton, y la distancia es metros, entonces la cantidad Newton por metro recibe un nombre especial que es Joule, unidad de trabajo en el sistema internacional. Pero es la unidad también para la energía cinética porque el trabajo neto o trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Ahora, un newton es cuando un kilogramo masa recibe una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. En ese caso, esa masa de 1 kilogramo está sometida a la fuerza de 1 newton. Por lo tanto, el newton es kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Y la distancia medida en metro, entonces la cantidad newton por metro significa o se le llama directamente joule. Un joule entonces, operando aquí, es igual a 1 kilogramo masa por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Vamos a admitir a algunos alumnos más que están pidiendo ingreso y me distrae un poquito ese tema. Volvemos al tema nuestro. Significado de la energía cinética. Aquí he marcado en el libro algo que es importante. Decimos que la energía cinética de una partícula es igual al trabajo total que se efectuó para acelerar a esa partícula desde el reposo hasta su rapidez actual, o sea, a una cierta rapidez v. Esto significa que se gasta una cierta cantidad de trabajo para poder incrementar la velocidad de la partícula desde 0 hasta un valor v corta de rapidez. Pero podemos pensar también al revés. ¿Qué sucede con una partícula que tiene una determinada velocidad o rapidez? Bueno, está animada de un cierto valor o de una cierta cantidad o de un cierto nivel de energía cinética. Y con esa energía cinética nosotros podemos pensar que es factible realizar una determinada cantidad de trabajo. Entonces, esto nos brinda otra interpretación de la energía cinética. La energía cinética de una partícula es igual al trabajo total que puede efectuar esa partícula hasta que se detiene. O sea que podemos pensar en los dos sentidos. Cuando nosotros efectuamos trabajo sobre una partícula, trabajo positivo, hacemos que su energía cinética se incremente, o sea, cambia su rapidez y aumenta. Pero podemos pensar también en el otro sentido, que si una partícula tiene energía cinética, con esa energía cinética nosotros podemos efectuar trabajo, un trabajo total, si es que consideramos que la partícula transfiere toda su energía cinética en trabajo hasta que se detenga. Llegamos así al punto 6.3, trabajo y energía con una fuerza variable, porque habíamos analizado hasta aquí el caso de una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo. Pero ¿qué sucede con una fuerza variable? Suponemos un cuerpo que cambia de la posición x1 a la posición x2, es decir, su trayectoria es rectilínea, pero bajo la acción de una fuerza que cambia con la posición. El gráfico B nos muestra esta situación. El cuerpo está en movimiento rectilíneo, pero la fuerza en cada posición tiene un valor en módulo diferente. Entonces, lo que podemos hacer es dividir el desplazamiento total entre el punto x1 y x2 en muchos pequeños desplazamientos. Por ejemplo, en el primer desplazamiento elemental,
nosotros tenemos una variación de la fuerza como muestra la curva. Pero siendo este desplazamiento tan pequeño, podemos considerar una fuerza media constante durante ese desplazamiento. De modo que si multiplicamos el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, atento que el ángulo es 0 grados y en ese caso coseno de 0 vale 1, el producto módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento elemental, un desplazamiento pequeño, nos da un trabajo elemental o el trabajo en ese desplazamiento inicial. Si hacemos lo mismo con los otros desplazamientos en que hemos dividido el desplazamiento total y luego sumamos todos estos trabajos elementales, lo que obtendremos al final es el trabajo total de esta fuerza variable en un desplazamiento rectilíneo entre el punto x1 y x2. Ahora, ¿qué sucede si decimos nosotros, bueno, vamos a tomar desplazamientos cada vez más pequeños, tan pequeños como nosotros queramos? Vamos a llegar al concepto de límite, y lo que vamos a tener es el límite de una sumatoria, que dicho en otros términos, se transforma en una integral. Entonces, para el caso de un movimiento rectilíneo, un desplazamiento entonces entre el punto x1 y x2, de una fuerza variable, f sub x significa que el módulo de la fuerza depende de la posición x que yo me encuentre entre x1 y x2. Entonces, bajo estas condiciones, el trabajo total desarrollado por la fuerza variable entre x1 y x2 es igual a la integral de f sub x diferencial de x. Ahora bien, si esta fuerza es constante, como es el caso de la primera parte de la clase, entre x1 y x2, resulta que el trabajo total se reduce a f sub x, que es constante, por la distancia recorrida entre x2 y x1. La distancia recorrida, en este caso, coincide con el módulo del vector desplazamiento. Y resulta que el trabajo en este caso particular es igual al producto de fuerza por distancia recorrida, porque la fuerza es constante en módulo y la distancia recorrida coincide con el módulo del vector desplazamiento. Entonces, cuando nosotros decimos fuerza por distancia, es un caso particular, muy particular de definición de trabajo bajo las condiciones que estamos analizando y que están representadas en el gráfico de la figura 6.17. Ahora, no todas las veces la fuerza es constante en módulo, de hecho puede ser que la fuerza sea variable. El caso típico de una fuerza variable es la fuerza que genera un resorte, donde la fuerza depende de la posición X. ¿Qué significa? De cuánto se deforma un resorte. Veamos por favor el gráfico de la figura 6.18. Tenemos un resorte amurado a una pared por el lado izquierdo, sobre el cual ejercemos una fuerza F. La fuerza que nosotros tenemos que ejercer para deformar el resorte depende de cuánto se deforma el resorte o cuánto se estira. La deformación es la cantidad acotada X. Es decir, cuando más grande sea X, tanto mayor será la fuerza que tenemos que ejercer para deformar el resorte. Estas deformaciones tampoco pueden ser deliberadamente grandes porque se termina destruyendo el resorte. Pero el resorte o la fuerza que genera este dispositivo depende entonces de la cantidad de deformación que le imponemos. La fuerza, decimos, es directamente proporcional a la deformación efectuada. La constante de proporcionalidad se denomina K, constante elástica del resorte. Y la expresión matemática 6.8, F igual a K por X, recibe el nombre de ley de Hooke. Voy a leer este párrafo, si ustedes me permiten, que es importante. La observación de que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento, cuando éste no es demasiado grande, fue realizada por un físico, Robert Hooke, en el año 1678 y se conoce como ley de Hooke.
Sin embargo, no debería llamarse ley, pues es un enunciado acerca de un dispositivo específico, en este caso el resorte de la figura 6.18, y no es una ley fundamental de la naturaleza. Es decir, muchos cuerpos se comportan en forma elástica como si fueran resortes y cumplen con la ley de Hooke, pero existen otros tantos cuerpos que no responden a la ley de Hooke. Por eso decimos que no es una ley fundamental de la naturaleza. Si fuera una ley fundamental de la naturaleza, todos los cuerpos de dicha naturaleza tendrían que cumplir con esta ley. Y se observa que hay leyes, que hay cuerpos que no cumplen con esta ecuación constitutiva que se denomina ley de Hooke. Ahora bien, si vamos a analizar el gráfico de la figura 6.19 y representamos a la fuerza versus las deformaciones, vemos que se obtiene una línea recta que parte del origen como muestra la curva esta rosada. Pero si nosotros tomamos el área sombreada y calculamos el área sombreada, vemos que responde a la fórmula un medio de la base por la altura, es decir, un medio de k por x al cuadrado. Ahora bien, si volvemos a la expresión para calcular el trabajo bajo estas condiciones de una fuerza variable, la fuerza F sub x variable, que depende de x, es igual a K por x. Esa es la expresión de definición de la fuerza. Entonces, cuando resolvemos la integral entre 0 y una cierta deformación x mayúscula de la expresión K por x diferencial de x, obtenemos por resultado un medio de K por x mayúscula elevado al cuadrado, donde x mayúscula es la deformación total impuesta al resorte. En definitiva, el trabajo nos queda igual a un medio de K por x al cuadrado. ¿Qué nos dice esta expresión? Que el trabajo efectuado para deformar el resorte depende de la deformación de dicho resorte y depende también de la constante elástica del resorte. Ahora, la expresión un medio K por x al cuadrado tiene que tener las mismas unidades que tiene el trabajo y que nosotros sabemos, lo hemos discutido recién, las unidades de trabajo son Joule, Newton por metro. Entonces la cantidad un medio K por x al cuadrado tiene por unidad Newton por metro o Joule. Se denomina energía potencial elástica. Recibe ese nombre porque volvamos al dibujo de la 6.18. Cuando nosotros tenemos un resorte estirado, este resorte, debido a la deformación, acumula energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque es la energía que se desarrolla como consecuencia de una deformación elástica del dispositivo. ¿Y por qué potencial? Porque basta con que nosotros soltemos el resorte y esta energía se pone de manifiesto, atento que el resorte va a adquirir una aceleración, se va a mover, porque ha sido liberado de su vínculo. Entonces, a la expresión un medio de K por x cuadrado se le denomina energía potencial elástica. Veamos este caso. Nosotros tenemos un resorte en estado de equilibrio en la posición x igual 0 y lo estiramos hasta x igual a x sub 1. Y a partir de esta posición x sub 1, volvemos a estirarlo o deformarlo hasta la posición x sub 2. Y analizamos qué pasa entre x1 y x2. Bueno, lo que sucede es que tenemos que efectuar o generar una fuerza para poder seguir estirando el resorte. Otra cosa que observamos es que el resorte, fíjense el dibujo, es representativo y muy claro de lo que sucede. La distancia entre espiras aumenta mucho y puede llegar a inutilizarse si la cantidad de x sub 2 es muy grande. Pero estamos suponiendo que son, digamos, deformaciones pequeñas. Bajo estas condiciones nos planteamos lo siguiente: ¿cuánto vale el trabajo desarrollado entre x1 y x2? Primero sabemos que la fuerza es variable, depende de cuánto se deforma. Por lo tanto, tenemos que integrar la expresión F de sub x diferencial x, o sea, una fuerza F que genera el resorte y que depende de cuánto se deforma ese resorte.
Y esta integral la vamos a extender entre la posición x1 y x2, que a nosotros nos interesa analizar en cuanto a la energía potencial que ese resorte va a adquirir. Desarrollada entonces la expresión integral entre x1 y x2 de la cantidad k por x, que es la fuerza del resorte, por diferencial de x, obtenemos como resultado un medio de k x sub 2 cuadrado menos un medio de k x sub 1 cuadrado. Como hicimos recién con la energía cinética, podemos decir que W, el trabajo de la fuerza neta, es igual a la variación de energía potencial elástica que se observa en el resorte. Es decir, cuando nosotros en la posición x1 generamos una fuerza sobre el resorte haciendo que éste se estire o se deforme de x1 a x2, lo que hemos logrado es que el resorte acumule energía potencial elástica. Veamos la gráfica de la figura B. El resultado de la integral o del cálculo de la integral 6.10 es el representado en la figura que es el equivalente al área del trapecio que se está mostrando. O sea, el trabajo de la fuerza neta viene a contribuir a una variación de la energía potencial elástica del resorte. Continuamos un poquito más adelante para mencionar el último concepto asociado a trabajo de una fuerza. Teorema trabajo-energía para un movimiento rectilíneo. Es todo lo que hemos venido analizando hasta acá, con fuerza variable como hicimos recién en el caso del resorte. Ahora, ¿qué pasa en una condición general? Es decir, de fuerza variable y también de un movimiento que no sea rectilíneo. Lo que corresponde decir es que el teorema trabajo-energía, que también se denomina teorema de las fuerzas vivas, sigue siendo válido. Y es la generalización o la extensión de este teorema trabajo-energía más general, propiamente dicho. Es decir, podemos tener una partícula sobre la cual actúa una fuerza F neta. Hago la siguiente aclaración. Esta fuerza F neta, cuando yo digo fuerza neta, me refiero a fuerza resultante. Imaginen por un momento que sobre la partícula o sobre el punto donde está aplicado la fuerza F actúan 1000 fuerzas. Es decir, actúa un sistema de fuerzas. Nosotros podemos sumarlas vectorialmente por el método que corresponda y obtenemos la resultante. Esta fuerza F es la resultante de ese sistema de fuerzas, es decir, la suma vectorial de esas 1000 fuerzas. Se denomina también fuerza neta. Ahora sí, si sobre esa partícula actúa una fuerza neta, puede suceder que esta fuerza cambie punto a punto de la trayectoria en módulo y también cambie en dirección. Cuando la partícula se desplaza de P sub 1 hasta P sub 2. Noten otra particularidad, la trayectoria ya no es una línea recta, ya no es un movimiento rectilíneo, estamos hablando de un movimiento curvilíneo plano. Es más, esta curva podría ser una trayectoria seguida en el espacio, ni siquiera en el plano, en el espacio, entre P sub 1 y P sub 2. Y la fuerza ser variable en módulo y en dirección, es decir, cambia todo. Bueno, el teorema trabajo-energía sigue siendo válido. Es decir, el trabajo neto efectuado por esta fuerza resultante o fuerza neta sobre la partícula en un cambio de posición desde el punto 1 hasta el punto 2, siguiendo la trayectoria en línea de trazo, viene a contribuir a una variación de energía cinética que tiene la partícula entre los puntos P sub 1 y P sub 2. Esta generalización o esta conclusión es muy importante porque fíjense que a nosotros no nos interesa qué pasa con la dirección ni el módulo de la fuerza a medida que la partícula fue desplazándose en esta trayectoria en línea de trazos. Solamente nos interesa cuál era la rapidez de la partícula en el punto P sub 1
y cuál era la rapidez de la partícula en el punto P sub 2. Si yo conozco la rapidez en el punto P sub 2 y en el punto P sub 1, y la masa obviamente de la partícula, puedo calcular la variación de energía cinética. Luego, el teorema de las fuerzas vivas me asegura que esa variación de energía cinética es igual al trabajo neto efectuado por la fuerza entre esos dos puntos cuando la partícula siguió la trayectoria indicada. Noten que, vuelvo a insistir, la dirección y el módulo de la fuerza punto a punto pudo estar cambiando a lo largo de la trayectoria, pero nosotros podemos prescindir de esos cambios haciendo uso del teorema trabajo-energía con solo saber o conocer cuánto vale la rapidez de la partícula en el punto P sub 2 y en el punto P sub 1. Esta idea que les acabo de mencionar es muy importante porque el teorema trabajo-energía nos permite resolver muchos problemas de la dinámica de una manera muy sencilla, solamente valorando cantidades cinemáticas de velocidad, en este caso rapidez, en el punto P sub 2 y P sub 1. Muy bien, llegamos así a un concepto fundamental de la mecánica que es la idea o concepto de potencia. La potencia se define como la cantidad de trabajo que se produce en la unidad de tiempo. En este caso, delta W sobre delta T. Es decir, cuando se genera una variación de trabajo, una modificación de trabajo en una cierta unidad de tiempo, delta T significa un cierto lapso de tiempo, no es un instante. En un cierto lapso de tiempo se genera una modificación de trabajo, el ritmo con que cambia ese trabajo en el tiempo se define como potencia. Nosotros sabemos que el trabajo en el sistema internacional tiene por unidad el joule y el tiempo el segundo. Entonces la cantidad joule sobre segundo, esa unidad joule sobre segundo en el sistema internacional recibe el nombre de watt. Y esa es la unidad de potencia en el sistema internacional, el watt. Ahora bien, si nosotros tomamos variaciones de trabajos muy pequeñitas, en tiempos también pequeños, y hacemos que esos tiempos sean tan pequeños como nosotros queramos, estamos en el concepto de límite. Cuando nosotros tomamos el límite para tiempos muy pequeños, tan pequeños como nosotros queramos, del cociente incremental delta W sobre delta T, el límite de ese cociente incremental es igual a la derivada del trabajo respecto del tiempo. Es decir, cómo cambia el trabajo a medida que va cambiando el tiempo. Y esos cambios son elementales. En ese caso, cuando nosotros tomamos la derivada de W respecto de T, estamos hablando de la potencia instantánea, la fórmula 6.16. En cambio, la fórmula 6.15 hace referencia a una potencia media. Aquí podemos ver los que les comentaba recién. En el sistema internacional, la unidad de potencia es el watt, y un watt es igual a un joule por segundo. Ahora, debemos también saber que existen otras unidades de potencia de uso común en la técnica, que es el HP, o horsepower. El HP equivale a 746 watts. Y esta cantidad la tenemos que conocer porque muchas veces van a aparecer potencias indicadas en HP y es necesaria convertirlas al sistema internacional a través de este factor de conversión donde un HP es equivalente a 746 watts. Se utiliza también el kilowatt, donde el prefijo kilo significa 1000. Entonces, un HP es igual a 0.746 kilowatt. Esto es importante que lo tengan en cuenta para la hora de resolver problemas. Muy bien. Por último, para terminar la clase de hoy, vamos a hacer referencia a una definición de potencia que es muy útil en mecánica. Se define también a la potencia como el producto de fuerza por velocidad.
En este caso se ha colocado el vector fuerza y el vector velocidad como producto punto. Bueno, pero recordemos a la potencia, en el caso del movimiento de traslación, como potencia igual a fuerza por velocidad. Y hay un principio de la mecánica muy interesante que me gustaría que lo puedan guardar en esta tarde. Cuando nosotros tenemos un determinado valor de potencia disponible, y no tenemos más ni tampoco menos, tenemos un determinado valor de potencia disponible. Lo que se gane en fuerza, recuerden siempre, lo que se gane en fuerza se tiene que perder en velocidad. Es decir, si yo quiero mucha velocidad, pues entonces tendré poco módulo de fuerza involucrado. Y si yo quiero mucha fuerza, tendré que entonces sacrificar cierta cantidad de velocidad porque la potencia que disponemos es única. Cuando nosotros tenemos una potencia disponible, lo que ganemos en fuerza lo tendremos que perder en velocidad. Este es un principio fundamental de la mecánica que siempre aparece o se pone en juego. Muy bien, entonces hasta aquí es el desarrollo de la clase de hoy. Aquí tienen un resumen del capítulo 6, que es el que hemos visto en esta tarde, en los dos módulos, y estaríamos ya en condiciones de pasar al capítulo número 7 como una extensión de la mecánica. Damos por finalizada la clase de hoy en este punto, que es lo último que vemos, el concepto de potencia, y estaríamos ya en condiciones de pasar al capítulo número 7, que es la definición de energía potencial y conservación de la energía mecánica.